Bueno, a ver, hoy habíamos hablado de tocar el tema del timo. Aquí probablemente me podréis hacer muchas más preguntas vosotros. Yo haré como siempre, una explicación, a ver cómo me sale. Estoy un poco oxidado porque hace tiempo que no me preguntaban este tema y antes lo sacaba siempre en el curso de crecimiento personal, el curso Cambiem, el curso Reiníciate, y ahora hace tiempo que no lo estoy dando otros, el de astrología, el de numerología, el de los 7 rayos, entonces por eso digo que estoy un poco oxidado, a lo mejor me olvido de algo. Tú, por ejemplo, Anaís, creo que sí que lo hiciste, ¿no? Hablábamos del timo en el curso de los primeros que hicimos, el curso Cambiem, digamos. ¿Ya que sí? Vale. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, ¿qué es el timo? El timo, físicamente, es una glándula endocrina que tenemos aquí en el pecho, ¿vale? Y que durante mucho tiempo era conocido anatómicamente, se sabía que estaba ahí, pero no se sabía ni qué hacía ni para qué servía, ¿vale? No se le daba ninguna importancia. Estamos hablando de mucho tiempo antes, ¿no? Esa glándula simplemente se había visto que en los niños era bastante grande y en las personas mayores, cuando se morían y se les hacía autopsia, era muy pequeña. Con lo cual se deducía que era una glándula que tenía mucha importancia en la infancia y iba perdiendo su importancia fisiológica, la que fuera, porque no la conocían, pero se iba perdiendo importancia hasta que de mayores prácticamente como si no sirviera de nada, ¿vale? Luego se vio, sobre todo después de las autopsias que se hicieron a muchos soldados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, como había mucha gente que se moría rápidamente, entraban en el frente siendo jóvenes, muy jóvenes y por lo tanto sanos, y por su desgracia en un momento rápido, en poco tiempo se morían por un balazo o algo así. Lógicamente no habían tenido tiempo de enfermar, de tener ningún problema físico, y ahí les llamó la atención que el timo, la glándula timo, era también bastante grande. No se había reducido en proporción a lo que habían encontrado con personas mayores, muy mayores. Eso les llamó la atención. Y luego también pudieron comprobar que los mismos soldados, bueno, los mismos no, pero los que no se habían muerto y habían estado, o sea, rápidamente, y habían estado mucho tiempo en las trincheras bajo el fuego enemigo, lo cual es una situación, como podéis imaginar, muy traumatizante y estresante, pues cuando se morían, les daba un balazo y les hacían autopsia, el timo se había reducido muchísimo, era una glándula muy pequeña. Entonces ataron cabos y se dieron cuenta de que el timo no tenía que ser pequeño, podía serlo, podía reducirse si había algo que provocara esa reducción. Y vieron que una de las causas más importantes era el llamado estrés. El estrés reducía mucho la glándula timo. Durante todo el siglo XX se han ido haciendo investigaciones porque han ido viendo qué es lo que hace la glándula timo, o al menos unas cuantas de las cosas que hace. La glándula timo tiene una influencia importantísima en lo que es la maduración de los glóbulos blancos llamados T, glóbulos T. Se le llama así glóbulos T porque maduran, ¿vale?, en la glándula timo. Precisamente viene de ahí. La glándula timo es una de los eslabones importantísimos dentro de nuestro sistema inmunitario. Eso es lo que se ha comprobado gracias a las investigaciones sobre el cáncer, sobre la SIDA, más últimamente, etcétera. No sé si tiene algo que ver con el coronavirus actual, ¿vale? Todavía no ha llegado a eso. Pero sí sobre todo lo que son enfermedades autoinmunes, ¿vale? Han visto que esta glándula tiene una participación importante. Resumiéndolo mucho, para no entrar, porque ya sabes que yo ni soy médico no tengo, ¿cómo se llama eso?, autoridad para hablar de este tipo de temas, demasiado, solo por encima. Entonces, resumiéndolo mucho, resulta que nuestro sistema inmunitario y por lo tanto nuestro sistema de defensa para mantenernos sanos o volver a estar sanos pasa por que la glándula timo funcione correctamente. Al principio se pensaba que que era donde nacían o crecían algunos de estos glóbulos
glóbulos blancos, que son primera línea de defensa de nuestro cuerpo, pero luego se vio además que no solo nacían ahí, sino que maduraban ahí, de manera que si el timo no funcionaba correctamente, aunque tuviéramos suficientemente glóbulos blancos, no llegaban a ser efectivos, porque no estaban del todo terminados, no estaban maduros del todo. Por lo tanto, el timo no era solo al inicio de la vida, que era importante para ayudar a la creación de glóbulos blancos, sino luego también para activarlos en el momento en que se necesitan. Por lo tanto, el timo es importante que esté bien, no solo cuando somos pequeños, que es importantísimo, evidentemente, sino durante toda la vida, que mantenga una actividad sana y adecuada. O sea que, fijaos que en realidad estamos hablando de la salud, básicamente. Estar bien tiene que ver con tener, entre otras cosas, evidentemente no únicamente, pero sí, entre otras cosas, la glándula timo que funcione correctamente. Luego se vio más historias, ¿vale? La glándula timo se ocupa de otras historias. Y es curioso porque hay una que es muy rara, en el sentido de que no sabemos exactamente del todo bien cómo funciona todavía, pero que tiene que ver con la distribución de nuestra energía vital. Todos tenemos una cantidad de energía disponible, estoy hablando de biológicamente, ¿vale?, para hacer algo, para levantar una caja con un peso, por ejemplo. Todos podemos levantar X peso, yo que sé, 50 kilos, 20 kilos, 10, depende de cada uno. Pero eso tiene que ver con el funcionamiento correcto de las órdenes del cerebro que pasen a través de los nervios, vayan a los músculos piden la reserva energética que necesiten y entonces podemos ejercer ese esfuerzo, sea levantar un peso, sea correr, caminar o lo que sea, ¿vale? Pero digo el ejemplo del peso porque es muy fácil incluso de comprobarlo. Entonces el timo se ha visto que tiene que ver como si fuera una especie de semáforo, de guardia civil, que redirige la energía a donde se necesita. Si no funciona bien la glándula timo, por alguna razón está debilitada, no podemos ejercer ese esfuerzo, aunque tengamos la reserva de energía necesaria. Puedo encontrarme en un momento que yo tengo capacidad para levantar 30 kilos en una caja, por ejemplo, y voy probando, lo levanto, etcétera. Si yo hago alguna cosa de las que debilitan el timo, y hay cosas de las que hablaremos ahora que las debilitan inmediatamente de una manera muy rápida, resulta que no tengo fuerza en ese momento para levantarlo. A todos nos ha pasado en un momento en concreto darte cuenta que no puedes hacer algo que estás acostumbrado a hacer, que normalmente lo haces y eres, es que no puedo, te sientes más cansado, como si te faltara energía. Eso tiene que ver con esta glándula también. Ya tenemos dos cosas que tienen que ver con el timo que sea sano: la distribución de nuestra energía vital, y eso es algo inmediato, concreto, y la capacidad de defendernos de algún ataque biológico, un virus, una bacteria, etcétera. Lo que llamó también la atención es que esta glándula está afectada, o sea, se puede reforzar o debilitar por un montón de cosas. Es quizás una de las glándulas que más rápidamente se afectan por cualquier cosa de las que hagamos. Lo comento porque todos sabéis, la tiroides, que si la hipófisis, las suprarrenales, el páncreas, tenemos un montón de glándulas endocrinas que causan problemas si no están bien y son afectadas por cosas que ocurren. Pero la mayoría o son afectadas por cosas físicas únicamente, o algunas son afectadas por cosas mentales, digamos, no situaciones o vivencias mentales, pero no hay ninguna que esté como esta justo en el centro del espectro físico, emocional, mental. Curiosamente está en el pecho y está asociada al chakra cardíaco. Todos habéis oído hablar de los 7 chakras o los 12, eso daría igual. El chakra cardíaco se encuentra en el pecho, ¿vale?, en el centro del pecho, y es probable que hayáis oído todos hablar que tiene que ver con el amor. Fijaos que si contamos los 7, tenemos 7 chakras, hay 3 arriba, 3 abajo y el cardíaco que está justo en medio.
es el que está en medio de los 7, es el del centro, y es el puente entre lo de abajo y lo de arriba, entre las energías más bien, digamos, materiales, biológicas, de supervivencia en este mundo, y las energías superiores, espirituales, etcétera. Eso ahora a nivel de chakra. Todos los chakras tienen una materialización en forma de glándula endocrina. De alguna manera la energía del chakra, que viene de arriba, se concentra y crea en el momento de la creación del feto, cuando va creciendo el feto, crea una de las glándulas. Cada uno de los chakras tiene una glándula endocrina que es la cristalización, materialización de la energía de ese chakra. Y a través de eso es como nos afecta al cuerpo físico. Supongo que todos habéis oído hablar de que problemas emocionales se somatizan en forma de enfermedades. El paso de una emoción negativa, por ejemplo, a un problema físico, pasa por precisamente eso. El chakra, que es el que vive o tiene la energía psicológica, pasa a través de la glándula y provoca una aparición de una serie de hormonas que son las que terminan por provocar el problema físico. La somatización pasa por los chakras y las glándulas endocrinas. Ahora estamos hablando solo de una, la del timo, ¿vale? Todas las glándulas son importantes y cada una tiene algo que ver, por un lado, con una serie de chakras y con unas emociones y unos pensamientos, y son importantes a la hora de tener. Pero esta tiene una cualidad específica, y es, aparte de que es el puente, el centro, el que es también la glándula que es afectada a nivel físico, o sea, por cosas físicas, por cosas emocionales, por cosas mentales, por todo el espectro de lo que es un ser humano. Y de ahí que tengamos tanta complicación con la salud. Porque no es solo lo que decía de que una emoción puede somatizarse, sino que aparte de la somatización también existe la barrera, la capacidad de defenderse que tenemos, que podemos tenerla muy floja o muy fuerte. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, podemos estar al lado de gente que está contagiada de cualquier tipo de virus, bacteria, etcétera, y no nos harán nada. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico fuerte. Si al revés estamos con un sistema inmunológico débil, pues cualquier persona, cualquier virus que pase por aquí, dice, mira, esta casa está vacía, me meto. Y empieza a colonizar nuestro cuerpo, nuestro organismo, y no podemos defendernos, con lo cual acabamos enfermos. Es lógico que cuando uno es joven esté más sano que cuando uno es mayor. De ahí viene de lo de los grupos de riesgo. Evidentemente, una persona mayor tendrá su sistema inmunitario más débil que si fuera muy joven. Eso de pura lógica. Pero interviene también la historia del timo. La glándula timo, de joven, por nacimiento biológico, es normal, es fuerte, tiene gran capacidad de defensa, pero la vida hace que este timo cada vez se vaya encogiendo. Por eso lo encuentran pequeño en las muertes de personas mayores, por un lado, o personas estresadas, o personas que se han enfermado durante largo tiempo, porque el timo va perdiendo su capacidad, va siendo cada vez más incapaz. Veis que tiene un interés importante. Es curioso porque hasta ahora no se me había ocurrido que podíamos hablar de ello debido a la pandemia, ¿no? No es que sea específico para ningún virus, evidentemente, pero si nuestras defensas están débiles es cuando ocurre todo lo que está pasando a través de la tormenta de citoquinas y todo eso que provoca tantas muertes por culpa de este virus, ¿vale? Bien. Entonces, vamos otra vez a lo de qué es lo que lo debilita. Como estaba comentando, lo debilita es que prácticamente todo lo que hacemos en la vida lo refuerza o lo debilita. Digamos que lo afecta de alguna manera. A nivel físico, hay, montones de cosas que lo debilitan, pero de entrada todo lo que comemos se puede dividir entre sano o insano sobre si nos debilita o no el timo. Es curioso porque lo que hablan la mayoría de los naturistas, que es sano o no sano, suele corresponder con comprobaciones que se pueden hacer sobre el timo.
Por ejemplo, la miel es sana, ¿vale? En cambio, el azúcar no es sano, debilita el timo. La carne suele debilitarlo. Hay un montón de cosas, las verduras suelen reforzarlo, montones de cosas que suelen confirmar lo que los vegetarianos o etcétera suelen decir. Curioso, cuidado, porque hay cosas que no, ¿vale? Pero la mayoría sí. Y entonces, lo que me gusta del timo es que podemos comprobarlo nosotros mismos. No se trata de creer porque lo diga yo, o lo diga un libro, o lo diga un médico. Esto a mí nunca me ha gustado, porque cuando es porque lo dice alguien, nos encontramos con que esa persona puede estar equivocada o puede incluso engañarnos conscientemente, deliberadamente. Nunca, y además si no lo podemos comprobar, tenemos que tener fe en que eso es verdad. Eso a mí me joroba bastante. Como sabéis, tengo mi mente de quinto rayo, soy muy científico, y eso de que me digan, eso te lo tienes que creer porque lo digo yo, me sulfura mucho. Entonces, cuando me explicaron la historia del timo, lo primero es, mira qué bonito, qué teoría más bonita, ¿no? Pero otra vez esas historias que no sabemos cómo comprobar, porque ¿cómo se hace para comprobar si está bien o no? O si a esto lo debilita o esto lo refuerza. Y ahí es donde se une no solo lo del sistema inmunitario, sino lo de lo del guardia civil, el guardia urbano que dirige la energía hacia un sitio hacia otro. Es el semáforo que nos permite que la energía de que disponemos energía muscular, vaya a un sitio correcto o no. Se ha comprobado que cuando el timo está fuerte, la energía muscular la podemos usar correctamente con nosotros mismos. Y en cambio, cuando no está funcionando bien, tenemos menos fuerza a nivel muscular. Y hay una terapia que se llama kinesiología, que probablemente habéis oído hablar de él, que usa tests musculares. Y el test muscular permite ver si hay fuerza en ese músculo o no. Y si haces alguna de las cosas que debilitan el timo, rápidamente ves que en ese momento, en ese músculo al que le haces un test, no hay fuerza, desaparece la fuerza momentáneamente. Si haces algo que debilita el timo, y si haces algo que lo refuerza, vuelves a tener fuerza o tienes más fuerza de la que normalmente tendrías. Hay muchos test musculares, yo aquí no os lo podré, ni soy suficiente, sé algo de kinesiología, pero no soy practicante, por lo tanto no sé mucho, no puedo explicarlo. Voy a intentar que mi hijo, que es kinesiólogo, haga un vídeo, se lo voy a preguntar a ver si puede hacer, explicativo de cómo se hace el test muscular. Hay uno, que aquí no lo vais a ver porque aquí encima, a ver si me tengo que alejar, el test muscular de test arm, que le llaman, que es intentar hacer bajar el brazo extendido. El paciente se pone con el brazo extendido, intenta aguantarlo hacia arriba y el que lo hace la prueba, pues poniendo la mano sobre aquí, vale, y intenta bajarlo con un poco de fuerza y se da cuenta de la cantidad de fuerza que esta persona puede hacer. En ese momento ha testado, sabe la fuerza que puede hacer, luego prueba haciendo alguna debilitación del timo y se da cuenta que cuando aprietas hay menos fuerza, no tiene tanta fuerza. Luego hace algo que refuerce el timo, se supone, y esa persona vuelve a tener fuerza. Lo explico porque es algo que cualquiera lo puede probar. Insisto en que vamos a ver si puedo lograr que me hagan este test, grabarlo y luego la subiría, porque es algo acojonante. Cuando me lo hicieron a mí la primera vez, pues eso decía, ya me lo explicarán, ¿no? Antes, hacía muchos años, debía tener unos 20 y pocos años, y era eso, el poner el brazo, y yo tenía fuerza, aguantaba muy bien, pero hacían algunas de las cosas que ahora te comentaré, que debilitan el timo y parecía que me habían quitado la fuerza, me bajaba el brazo con una facilidad increíble. Luego me ponían algo, me hacían algo que me reforzara el timo, ¡pum!, volvía a tener la fuerza igual que antes. Eso a mí me dejó muy, ¿cómo se llama eso? Así con los ojos abiertos, y de ¿qué está pasando aquí? Porque es algo que no me había dado cuenta. Y a partir de ahí hice una serie de investigaciones y por eso lo incorporé en mis cursos de crecimiento personal. Porque te da una herramienta para poder comprobar en ti mismo, sin tener que creer lo que te digan, si el azúcar es bueno o es malo. Deja de creer, pruébalo.
No hace falta que te lo creas. Por quien lo diga. Me da igual quien lo diga, pero tú pruébalo y lo vas a notar si a ti te hace daño o no. Porque hay personas que, por ejemplo, he encontrado que la carne normalmente suele debilitar. ¿Y cómo se prueba? ¿Cómo se testa? Poniendo un trocito de carne en la boca, en la lengua, simplemente en cuestión de segundos es suficiente como para que el cuerpo note eso y el timo ya reacciona. Se hace la prueba y en el 90% de los casos la carne debilita el timo. Pero he encontrado con personas en las que no, en las que se lo refuerza. A esos el argumento de que la carne no es sana no es cierto. Por mucho que se diga que no es sana, no es cierto. Y como eso se podría probar con todo. El azúcar, el café, lo que sea se comprueba. Ah, sí. Hay tests diferentes, Yo digo porque esto es muy fácil y además se ve muy bien desde fuera. Pero mi hijo, por ejemplo, prueba otro tipo de test mucho más sutiles, menos visibles, ¿vale? Por otro tipo de músculos. Pero esos hay que saberlos hacer muy bien. Yo lo intenté aprender y dije, no soy suficientemente fino como para enterarme. Sí, porque se ve mucho, ¿vale? Es por eso. Si alguno de vosotros sabe de kinesiología, ya sabe que hay unos cuantos test musculares que se pueden hacer que servirían para esto mismo, ¿vale? Y muchas de los diagnósticos que se hacen a través de kinesiología se usan test musculares para comprobar qué es lo que te va bien, qué es lo que no. Bueno, pues yo comento porque es el más fácil y se puede probar con cualquier comida. El arroz, la avena, una infusión, que si es buena, que si es mala, no hace falta dudar o creer en nadie. Lo pruebas y ya está. Hay muchas maneras de hacerlo, pero de esa manera puedes estar seguro. Bien, lo digo porque esto es la parte física. Es evidente, porque yo lo he probado, que los que no fumamos, probamos esto, tenemos fuerza, y pasa alguien que huele a tabaco, ya te digo que no es simplemente que te tire el humo en la cara, huele a tabaco, inmediatamente yo pierdo la fuerza. Eso lo pude comprobar y me quedé parado también porque no me lo esperaba. Yo esperaba que fumando yo podía hacerme daño, se supone, o incluso inhalando humo de otra persona. No, el olor a tabaco que tiene toda persona que fuma, eso está claro, pues ya es suficiente. Y como eso, montones de cosas. Hay muchas cosas físicas que debilitan nuestro sistema inmunitario y por lo tanto nos hacen más propensos a estar enfermos o a dificultar curarnos cuando caemos enfermos. Vale. Pero a mí, como ya sabéis, soy mucho más profesor de técnicas mentales, espirituales y cosas así. Lo físico lo dejo para los terapeutas. No me suelo dedicar a lo terapéutico, ¿vale? A lo que se llaman terapias de ninguna clase. No es lo mío. Esto sirve para detectar cosas, vale, muy bien. Pero lo que a mí me alucinó más es de que había tantas cosas que eran algo mental o emocional que debilitaban o reforzaban el timo. Muchísimas. De hecho, todo, las emociones y los pensamientos afectan directamente al timo, instantáneamente. En el momento en que tienes una emoción fuerte, de la clase que sea, el timo o se refuerza o se debilita. ¿Y cuántas emociones tenemos al día? Bueno, al menos la mayoría de las personas suelen tener muchas. Algunas alegres, otras no tanto, etc. Y ahí se vuelve a confirmar lo que siempre se ha dicho. Las emociones llamadas positivas refuerzan el timo y las emociones llamadas negativas lo debilitan. ¿Vale? Si tú, haciendo este test, ¿vale? Pones el brazo así, te miden, etcétera, y te explican algo que te evoca una emoción. Un chiste. Y te evoca una emoción alegre, de diversión. Tienes un ataque de risa, etcétera. Verás cómo refuerza el timo. Te refuerza la fuerza, la respuesta muscular, perfectamente. Te explican que por la calle has visto un pobre gatito abandonado que estaba enfermo y no sé qué, y no tienes fuerza. Inmediatamente. Y pongo ese ejemplo, pero puedes poner cualquiera. Tú mira la tele, las noticias, y vas a ver que el brazo lo tienes bajo el sótano. Dime, Anaís. ¿No querías decir algo? Sí. Dale. Es que me hace gracia porque eso mismo es lo que comentaba el otro día que usaban para
para testear Sí. eso. Claro, ellos hacen primero test de ese tipo, Ajá. un colgante, yo que sé, de cobre, bueno, un colgante. Sí. Y claro, y ven, que es verdad, ahora se mueve la mano y ahora no. Entonces nos hacen creer con esas pruebas que yo puedo hablar, o sea, que esa persona puede hablar con mi alma para decirme en qué estado evolutivo estoy. Bueno, vale, sí, claro. Claro. Fíjate que yo estoy hablando de cosas comprobables y que tienen que ver con algo normal. Evidentemente, el estado evolutivo no se puede mirar de esa manera, no, eso es otra historia. Pero sí que es cierto que los test musculares, sí, a ver, eso ocurre siempre con todas las terapias y con todos los conocimientos y filosofías y religiones, etcétera. Cuando alguien descubre que algo va bien, para un montón de cosas, lo prueba, ve que va bien y llega un momento en que se convierte en un fanático de eso. Y eso sirve para todo. Digamos que cualquier terapia, un terapeuta que le ha ido bien para él, para arreglar algo, resulta que entonces ya cree que cura hasta los pies planos, que dicen. Todo. Pero eso es el fanatismo. Un sexto rayo mal llevado, ¿vale? Entonces lo usan para todo. Yo entré en la kinesiología, hice varios cursos, de seminarios de fin de semana para saber de qué iba y todo eso. Y finalmente, bueno, lo dejé por un lado, que ya digo que no me quiero dedicar a terapia, pero segundo es que me di cuenta de que ya llegaban a ese tipo de sofisticación de que con el cuerpo te podían decir hasta el número de lotería que tocaría. Ya digo, te está pasando, ¿vale? No. Bueno, eso también. Pero no es el mal, eso no es un mal de la kinesiología, sino de ciertos kinesiólogos, o sea, de ciertas personas que caen en el fanatismo. Lo mismo que el Reiki o la cura, la imposición de manos o cualquier terapia no sirve para todo y para todo el mundo, por mucho que lo digan. No, sirve para un grupo de personas, un tipo de historias, y para eso va perfecto, pero a otras cosas no. Por muchas razones, ¿vale? No todo sirve para todos, eso es cierto. Bueno, en este caso yo no estoy hablando de todo, sino solamente de una serie de cosas. Pero sí que algo muy básico sirve, ya veréis a dónde llega esto, sirve el conocerlo del timo y probarlo, insisto, cuando podáis aprenderlo, lo aprendéis y lo probáis en vosotros. Se puede hacer uno mismo, pero uno mismo es fácil de engañarse. Lo digo porque hay una serie de técnicas, hay unas técnicas de kinesiología que se hacen así, separar los dedos, yo que sé, hay un montón de diferentes. Pero si lo haces tú solo, es más fácil que te autoengañes sin darte cuenta. Yo siempre recomiendo que te lo haga otro, que lo seáis dos. Aún así es fácil, es posible engañarse, pero al menos es más difícil, ¿no? Que intervenga alguien que puede observar realmente si esa fuerza la tienes o no. No es que tú sin darte cuenta, ay, mira, bajas la fuerza. No. Sé que hay uno que lo hacía colgándose de aquí una botella de agua una botella de plástico llena de agua que pesa, y así podía hacer la prueba, ¿no? Soltaba el peso y bajaba o no bajaba. Pero eso, insisto, mejor que te lo haga alguien, que no lo hagas tú solo. Pruébalo, ¿vale? Bien, a lo que íbamos. Resultaba que cada vez que hay un pensamiento, una emoción negativa, resulta que baja la fuerza, baja el timo. Pero es que va junto a lo que os he dicho del sistema inmunitario. No es, es que me baja solo eso de la energía de que tengo fuerza. No, es que va todo junto. El timo se debilita, y como se debilita, en ese momento estás flojo ante los posibles ataques de un patógeno. A la vez que tienes menos fuerza y menos capacidad de dirigir tu fuerza hacia donde te interesa. Son las dos cosas. Y alguna más que hacen, pero no quiero entrar más porque se complica mucho, ¿no? A la hora de explicarlo. Y lo positivo, el hacer algo, imaginar algo bonito, cualquier cosa, aunque sea falso. Cuidado. Una imaginación, un sentimiento, un pensamiento, todo junto, cualquiera de esas cosas. Que tú pienses, imagines, y digo, aunque sea falso en el sentido que no sea algo que esté pasando de verdad, sino puedo recordar algo en el cual, qué bonito, qué bien estaba yo tomando el sol en la playa tal día. Esto refuerza el timo. O bien, al revés, pensar en, ostras, es que mi padre, cuando yo era pequeño, lo mal que me trataba. ¡Iac! Te está debilitando el timo. Inmediatamente. Es cuestión inmediata. ¿Vale? Fijaos lo que estoy diciendo. Eso que dicen en
el que decimos todos los profesores de crecimiento personal: sé positivo, aprende a pensar en positivo, mira de recordar lo bueno, olvídate de lo malo, perdona, etcétera. Todas esas historias están comprobadísimas a nivel físico. Eso te ayuda a tu salud, como mínimo te ayuda a tu salud. Lo de la fuerza, pues bueno, sí, es importante si tienes que levantar una caja, pero nada más, seguramente. Pero lo que es el sistema inmunitario es importantísimo, es la base de nuestra salud. Y verdad que todos queremos estar sanos. Pues de ahí viene que, independientemente de eso de que si eres positivo tendrás más posibilidades de conseguir lo que quieres. Vale, de acuerdo, sí, es cierto. Pero, mira, Javier quiere decir algo antes de seguir hablando, sí. Sí, yo tengo una pregunta. Igual que has dicho que afecta al sistema inmunitario, es por curiosidad, ¿también favorece la capacidad de aprendizaje en un corto momento, una cosa así? Perdón, ¿de hacer qué? No he entendido. De capacidad de aprendizaje. Ah, de aprendizaje. Sí. Sí, pregunto. Sí. Es que afecta... Si nos volvemos espirituales y esotéricos, si hablamos del cardíaco, que es la causa de la glándula timo, ¿vale? La causa energética de la glándula timo, veremos que es, ya he dicho, es el puente, es el que permite conectar la mente con el cuerpo, y al revés, las emociones y la creatividad, etcétera. Es que es el puente que permite que todo funcione en nuestro cuerpo, y por lo tanto incluido también evidentemente el aprendizaje, ¿vale? Aunque no está específicamente dedicado a eso. Y para las demostraciones que yo estoy hablando, por eso usamos solo esa parte, la parte física, la de la salud, porque por un lado interesa a todo el mundo y por otro lado es muy comprobable, ¿vale? Me refiero. Normalmente se ha comprobado, se ha comprobado que la mayoría de las personas positivas, que digamos, que no digo optimistas, digo positivas, suelen estar más sanas. No es que no se enfermen, pero están más sanas y salen más fácilmente de sus enfermedades o de sus problemas que puedan tener. Y al revés, las negativas, y vuelvo a decir, no tiene que ver con optimismo o pesimismo, sino positivo o negativo, que no es lo mismo, pues tienen más, las enfermedades son más graves y tienen más dificultades para salir de ellas. Dime, Marilu, ¿qué querías? Mira, la pregunta es la siguiente: si el terapeuta que te está haciendo ese test muscular, en lugar de verbalizar en voz alta lo que te quiera preguntar o lo que te quiera, está mandándote, entre comillas, es una cosa loca que se me ha ocurrido por el camino, está diciendo eres una mala persona, no sé qué, pero en su cabecita, no diciéndolo así de palabra, ¿también afecta? Sí, claro. Piensa que estamos mezclados con el aura. Si está muy cerca, a menos de 3 metros, y lógicamente si está un terapeuta tocándote, es que está cerca, su aura está mezclada con la tuya con la suya. Estáis compartiendo las emociones, ¿vale? De ahí viene que los terapeutas suelen coger muchas veces las enfermedades, las molestias del paciente, porque están siendo influenciados, pero en este caso al revés también. Sí, te está influenciando. Por eso hay que saber con qué terapeuta vas, hay que vigilarlo mucho, porque si te encuentras con alguien que tiene una negatividad muy fuerte, mientras estás a su lado te lo está pasando. No te vas a contagiar de manera permanente, o sea que cuando te vayas vas a volver a tu estado normal, pero mientras estés con él, sí, esa influencia está, y por lo tanto sus diagnósticos pueden ser, no son fiables, de momento como mínimo no son fiables, pero eso pasa con cualquier tipo de terapeuta, lógicamente, ¿vale? O psicólogo, terapeuta, da igual, el que está cerca. Cualquier persona que está intentando hacer algo contigo, se supone que bien, con la idea positiva, ¿no? Pero está cerca de ti, está influenciándote, y si dentro de sí mismo no solo es que esté pensando mal en ti, sino que imagínate que lo está pasando mal en su vida. Alguien que tiene problemas, si ahora me invento alguna historia, también de bebida, ¿no? De droga, de bebida, que está mal realmente, pero que sigue haciendo su trabajo de terapeuta porque es con lo que se gana la vida y además sabe hacerlo, por ejemplo. A lo mejor es muy bueno en eso. Pero a la que se pone en contacto aura con aura, está transmitiendo esa parte de problemas que él tiene. Por moral y ética no debería hacerlo, pero... O sea que ahí positivamente también ayudamos, lógicamente, no solo es lo negativo, lo positivo también se transmite. Por eso, antiguamente, el chamán era alguien muy importante.
La mujer curandera o chamán tenía que tener un tipo de energía diferente y no solían vivir con donde viven todos para no tener las mismas historias. Incluso en lugares donde funcionaban bien, estaban siempre con todo lo necesario, se les alimentaba, se les protegía, etcétera, porque tenían que estar bien para poder ayudar. En nuestra sociedad es diferente, es más complicado de conseguir eso. Pero bueno, sí, nos influencian. La respuesta a lo que me has dicho, sí, nos influencian mucho y es uno de los problemas que tiene siempre el depender de otro. Que claro, si esa persona no sabes cómo está o qué tiene, etcétera, nunca vas a poder estar seguro de que sus diagnósticos, comprobaciones, etcétera, sean las correctas. No vamos a poder saberlo. Ahí entra la fe, la confianza en esa persona, etcétera. ¿Vale? Por eso yo siempre he buscado herramientas externas que sean objetivas, en el sentido de que no dependen de la persona. Una carta astral, los cálculos o numerología o los rayos, eso es cálculos matemáticos, se calcula y ahí está. La interpretación sí puede ser más subjetiva, claro, pero de entrada los números que tiene, los planetas que tiene, todo eso, los rayos, es como es esa persona, no da igual que lo que yo crea o no crea. Y entonces ahí, por eso me gusta yo comprobarlo siempre con las herramientas estas objetivas. Pero bueno, eso es algo personal mío. Que ya nos vamos por las ramas, como siempre. Vamos por las ramas yo. Estaba diciendo eso, que a nivel de pensamiento, emoción, nos afecta directamente. De ahí que la explicación que te dan en los cursos de crecimiento personal o espiritualidad sea totalmente válida. No porque lo diga una moral externa, un dios o alguien que ha hecho un libro sagrado, sino porque realmente se puede comprobar. Y ahí es donde, por eso le doy tanto valor al timo y a esta práctica, ¿no? O sea, técnica. Y es, puedes comprobar si es verdad o no. Puedes imaginarte que estás odiando a alguien y darte cuenta cómo no tienes fuerza. Aunque solo sea inventarte que estás odiando a alguien, ya te debilita. O al revés, imaginarte que estás amando, o quizás la palabra amar suena muy grande, pero al menos aceptando y siendo feliz con alguien como amigo, y ves cómo te refuerza. Ver una película de miedo, no tienes fuerza. Ver una película de risa, a menos que sea patética, que entonces ya es otra cosa, porque hay muchas películas que de risa son más bien patéticas, ¿no? Y sí, la gente ríe, pero no creo que se refuercen mucho, al menos a mí ya te aseguro que no me la refuerzan. Lo puedes comprobar, da igual lo que te lo digan, lo puedes ir comprobando. Cuando dudes, ¿esta cosa me va bien o no? A mí, pruébalo. Me han dicho que esta meditación va perfecta para curar no sé qué. Prueba. Si te imaginas que estás haciendo esa meditación y funciona, tienes fuerza, hazla, es buena. Esta música, es que esta estropea no sé qué, pruébalo, no cuesta tanto. Si tú ves que te debilita, no la escuches. Alguna vez no te hará ningún daño, pero no tengas la tendencia a escucharla siempre. Al revés, la música que veas que te refuerza, puedes seguir escuchándola tanto como quieras. Es acojonante que uno mismo lo pueda comprobar. Y entonces vamos ya al resultado final, que es, primero, tendrás ese test muscular, te dice que tienes fuerza, pero en realidad lo que te está diciendo es, tienes tu timo equilibrado. Por lo tanto, lo tienes bien, que no hace milagros. Si con eso de la pandemia te metes donde hay muchas personas y que alguna está contagiada y tú empiezas a besuquearle, pues lógicamente lo cogerás, ¿vale? Pero de entrada te será mucho más débil, podrás salir más fácilmente, a lo mejor eres asintomático, yo qué sé, saldrás mejor que si no. Y si encima estás normal, en un sitio normal, pues cualquier virus despistado de esos que pasan por aquí, porque siempre hay virus en todas partes, esa también es la idea de, es que ahora hay el COVID y no había... No. Está todo lleno de virus, microbios, bacterias de todas clases, ¿vale? Por todas partes. Solo que ahora, con una mínima higiene y un sistema inmunitario muchísimo más fuerte de lo que había en la Edad Media, porque mucha gente se piensa que antiguamente estábamos más sanos, porque comíamos más sano. En parte es cierto, los que comían, claro, ¿vale? Porque eso la gente no piensa en ello. Antiguamente se comía muy sano, mentira, ¿vale? Antiguamente se comían patatas a kilos porque no había otra cosa.
O cuando venían las lentejas, pues te quedabas hasta aquí de lentejas porque no había otra cosa, por decir una tontería, ¿vale? La comida sana actualmente se puede comer. Antiguamente no había, prácticamente. Los ricos comían un montón de carne que les estropeaban el organismo. Y los pobres, cuando podían comer, lo que comían era desequilibrado totalmente. Sí, la patata era muy sana, porque no era transgénica, no sé qué. Pero en cambio no tenían casi patatas, ¿vale? O sea que no, ahora se puede comer más sano. También es cierto que con la comida rápida y la comida basura que hay, es más fácil también comer mal. No peor que antes, pero mal. Vale, pues tú puedes mantenerte sano, no te cuesta tanto, pero puedes probarlo. Y que te venga cualquiera iluminado y te diga, es que esto te va a estropear la salud. A ver, no, que diga lo que quiera, yo sigo comiéndolo. O, sí, pues tienes razón, no lo voy a comer, y ya está, puedes controlarlo. Bien, a nivel físico, eso te ayuda a estar más sano, etcétera. Pero, de rebote, el timo tiene que ver, por eso lo he dicho de esa manera, con las emociones positivas y los pensamientos positivos, con el cardíaco. El chakra cardíaco es el chakra del amor. Es el chakra del amor espiritual, cuidado, no del amor de pareja. Que sí, que hay amor de pareja, pero me refiero que el chakra cardíaco va más allá, es el amor universal, el amor a todo el mundo, etcétera. El amor de pareja normalmente y sexual está más abajo en chakras inferiores de allí, ¿no? Pues es el que te permite conectar con lo espiritual. Si tienes el timo débil físicamente, significa que estás haciendo cosas mal, negativas, no solo a nivel de comida y cosas así, sino que te está estropeando. Hay algo en ti que está desequilibrado, por lo tanto tampoco vas a poder subir bien. ¿Entendéis? Es como tenemos que tener el timo equilibrado para equilibrar nuestra vida a todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. El espiritual no se equilibra con el timo, pero sí permite que conectemos lo material con lo espiritual, la personalidad con el alma, gracias a que el timo está bien. ¿Vale? Realmente dicen que el asiento del alma, o donde se conecta el alma con el ser humano, está en el cardíaco, y es cierto. O sea, es la glándula por excelencia, la glándula más importante del cuerpo, aunque médicamente probablemente no lo sea, ¿vale? O sea, que la supervivencia depende de otras, etcétera, pero esta es una de las más importantes por eso, porque une mente y cuerpo, para que nos entendamos. Entonces, a partir de ahí, esta glándula es una de las más importantes. Y para mí es que yo no he encontrado ninguna otra técnica fácil de usar que te pueda ayudar a ver cómo te afecta algo a un chakra. En cambio, con esta sí. O sea, yo para ver cómo me afecta, yo qué sé, el chakra base, las glándulas suprarrenales, no sé qué podría hacer. Desde luego no, como no sea un test a los riñones, vamos, a nivel médico es bastante complicado, ¿no? En cambio, esto afecta directamente lo físico, lo emocional, lo mental, y se puede ver rápidamente porque es el que tiene que ver con esto de la distribución de la energía vital. Y las otras glándulas, pues también no es fácil ver cómo se afectan. Es evidente que aquí, si tú hablas mal y vas hablando en voz cazallosa o gritando, acabarás estropeando esto, lógicamente, está clarísimo. Pero no es ni tan inmediato ni tan clara la asociación de lo que haces con el chakra. En cambio, aquí sí, ¿vale? Glándula timo es la manifestación del chakra cardíaco, que es uno de los más importantes para el ser humano. Y entre otras cosas también porque es el que hace, como he dicho, de puente, pero que es el que ahora en la humanidad tiene que desarrollar. Eso tampoco lo había comentado. Tenemos los tres inferiores, chakras, digamos, inferiores por situación, ¿vale? El chakra, digamos, el base, el sexual y el plexo solar, que ya han sido muy desarrollados por la humanidad, muchísimo. Y luego tenemos el laríngeo, el mental y el espiritual, o el corona, que están poco desarrollados en general por la humanidad. Pero es que estos de aquí no se pueden desarrollar bien si no tienes bien equilibrado el cardíaco. El cardíaco es precisamente el puente. Si este no está bien, tampoco puedes subir hacia arriba. Por lo tanto, tú puedes estar meditando, haciendo yoga y muchas de estas cosas que si este está mal, tienes bloqueada la energía, la posibilidad de subir la energía hacia arriba. Por lo tanto, también desde el punto de vista espiritual es conveniente trabajarlo. Ay,
Venga, preguntas, porque yo ahora sobre este tema ya en principio es lo básico, ya está explicado el tema. Y me gusta, normalmente hago la explicación con el ejemplo, pero es que aquí a nivel de visual no se puede hacer, no lo puedo hacer, vamos, aquí. Y ya os he dicho, intentaré que me lo haga un experto en eso, un kinesiólogo experto. Y si puedo os subiría luego el vídeo ahí también para que lo podáis comprobar vosotros mismos y luego hacer preguntas. ¿Alguna pregunta que tengáis? Dinos, Javier. Una pregunta. Seguramente ¿puedo? Espera un momento, que Javier quería decir algo. Perdón. Y luego tú. Es que no se ha visto, sí, ya. Dinos, Javier. Una pregunta respecto al tamaño del timo, como decías. ¿Sabes si la evolución del tamaño, un poco el periodo de tiempo que tiene? Quiero decir, tú has dicho que tú puedes hacer inmediatamente, decir, emoción positiva, baja fuerza. Emoción positiva, que eso es instantáneo. Sí. Eso, una emoción positiva, ¿sabes si también afecta al volumen del timo a corto plazo o no? No. Necesita más tiempo. Digamos que una cosa es debilitarlo o reforzarlo, pero no en el sentido de tamaño, sino de función. El tamaño va reduciéndose a medida que acostumbras a tu timo a siempre estar en menor uso, digamos. Y eso es la costumbre. El hecho de pensar negativamente baja la capacidad de defensa, pero momentáneamente. Ahora, si tienes la costumbre de hacerlo siempre, sí que finalmente va reduciéndose el timo. Eso es lo que suele ocurrir cuando nos hacemos mayores. La mayoría de las personas, por desgracia, se amargan. Ya lo podéis ver que hay mucha gente mayor, que hay gente que no, por suerte hoy día hay muchos viejóvenes, creo que les llaman, personas mayores, ancianas, pero que se mantienen muy jóvenes mentalmente, incluso bastante bien de salud. Esto seguramente su timo no ha bajado demasiado, pero en general hay mucha tendencia a la amargura, al miedo, al futuro, a no tener dinero, a la enfermedad, a la muerte, y eso va reduciendo el timo, sí, por el tiempo, pero por tiempo, no de repente. Marilu, dinos. Sí, probablemente esté equivocada, pero estaba pensando, por ejemplo, cuando te estás con un péndulo, ¿está relacionado también con el timo? No. Aparte de otros factores de radiestesia y tal y cual, pero tu estado de ánimo o lo que estés testando le afecta al timo. Sí, a ver. No sé formular la pregunta bien. Vale, el estado de ánimo siempre afecta al timo. Si estás alegre, simpático, positivo, etcétera, tu timo está lo mejor que puede en ese momento. Si estás mal, pues lógicamente el timo está bajo. El péndulo en sí mismo no afecta al timo, pero sí es cierto que como es un tema muscular, porque son micromovimientos de la mano y del dedo los que hacen que se mueva el péndulo, lógicamente si tú tienes el timo debilitado, no te funcionará correctamente. Las respuestas probablemente serán equivocadas. O algunas acertadas, otras equivocadas, etcétera. Sí que conviene tener el timo correctamente para poder funcionar bien con el péndulo. Por lo tanto, puedes hacer cualquiera de esas cosas que sabes que aumenta el timo, aumenta el equilibrio y el bienestar del timo antes de funcionar con el péndulo, de probar con el péndulo. Un poquitín de miel, un pensamiento positivo, una emoción de ¡oh, qué bien! Yo qué sé, algo que sabes que rápidamente sube el tono del timo, y entonces con tu test del péndulo serás más acertada. No lo hagas nunca después de venir de un funeral, después de ver la tele, el telediario, después de que te hayan dado una mala noticia, porque entonces sí, claro, si eres una experta y eres muy fina, también te funcionará, por el hábito y por la costumbre, pero hay más peligro de equivocarse. Y si no eres un experto, vamos, yo no me fiaría de nada de esas respuestas. Gracias. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, continuamos, si no, pues lo vamos dejando. Sí, yo tengo una. Dinos, María José. Una mujer embarazada. Sí. Y con su timo que está mal, ¿cómo va a salir ese bebé? Perdón, a ver, una mujer embarazada, ¿cómo va a salir ese bebé? Imagínate una mujer que tiene un timo muy pequeñito. Vale. ¿Es capaz de generar un bebé con un timo grande? Sí.
Piensa que el hecho de estar embarazada es algo que biológicamente refuerza el timo siempre. Fijaos lo que se dice normal, a ver, habrá excepciones, ¿vale? Y hay problemas de todas clases, pero fijaos que una de las cosas que se dice siempre de una mujer embarazada es lo bien que se la ve. Oh, qué bien, ¿cómo estás? Estás radiante, no sé qué, no sé cuándo. A ver, o sea, a veces se dirá por decir, vale, pero en general es cierto que el caos de hormonas que se generan, como tiene que ver con una voluntad de dos almas, es la voluntad del alma de la madre más la voluntad del alma del niño, que nosotros lo tenemos tendencia a pensar en el feto. Esa parte física todavía es muy pequeña, no tiene fuerza, etcétera, etcétera, pero es que ahí hay un alma tan grande como la de la madre. Entonces los dos tienen un objetivo común y se refuerzan mutuamente. El hecho de quedar embarazada ayuda a reforzar el timo, en principio. Lógicamente la madre puede seguir estropeándolo, entonces pues habrá de todo. Y fíjate que hay nacimientos de una clase y de otra. Hay fetos que cuando nacen, bueno, los bebés que cuando nacen están muy mal. La mayoría suelen estar bien, pero hay de todo. Y eso también tiene que ver pues con el karma, con muchas historias, pero el timo interviene ahí. En principio, por lo tanto, un embarazo suele reforzar el timo, aunque sea momentáneamente durante ese tiempo. De hecho, aguantan mucho más. Ya las mujeres suelen aguantar más, ¿vale? A nivel de enfermedad. Tienen un sistema inmunitario bastante fuerte, precisamente porque se sabe que biológicamente tienen que o pueden tener hijos. Cuando aparece y quedan embarazadas, pues entonces hay un reforzamiento del timo. Y en general suele haber también eso de sentirse mejor por parte de la madre, sentirse que están dando a luz a algo, preparándose para dar a luz una nueva vida, hay una serie de historias que sean reales en el sentido de que las sienta de verdad o que sean costumbre, pero son positivas, que refuerzan el timo. Entonces, en principio es eso. Ahora, como en todo, hay de todas clases y habrá problemas, pueden haber problemas también, eso está claro. ¿Te ha quedado? Y otra pregunta. Dime. Sí, gracias. Y otra pregunta. Si has dicho que ahora estamos en un momento en el que tenemos que trabajar y desarrollar nuestro chakra cuarto, que es el que está relacionado con esto, ¿sí? Es por eso por lo que están viniendo o van a venir, según como dicen, tantos virus y tantas bacterias que quien no tenga el timo bien se tiene que repetir curso. Yo, como no soy vidente, no puedo asegurar eso, pero por lo que tengo entendido, digamos que el cambio que tiene que hacer la humanidad, que ya se está anunciando hace muchos años, no es cuestión de ahora, ahora se ha acelerado todo y todo eso, pero sí es cierto que el cambio que hay en la humanidad, el que tiene que haber, pasa por despertar el cardíaco, sí. Y eso, por un lado, los que lo están haciendo están más reforzados, que no puede del todo evitar el virus, ¿vale? Pero sí que es más fácil evitarlo o que no dé resultados graves. Pero eso de que van a venir muchos virus, no sé yo, ahí no me refiero, no puedo decirlo, eso son teorías. Okay. Yo lo que sí sé es que la humanidad, como no aprenda, van a venir muchas historias, ¿vale? Virus o no virus, de todas clases, porque la humanidad tiene que cambiar. Y entonces ha venido primero una crisis económica importante. Como no ha sido suficiente, ahora viene un virus acompañado del bracito de una crisis económica igual o más importante. La tercera, si no lo arreglamos y no lo aprendemos, veremos lo que será. A lo mejor si hay más virus, sí, ¿por qué no? De hecho sería normal que hubieran virus. Pero de hecho también han habido, A ver, las pandemias no es cuestión, esta no es la primera que ha habido en la humanidad, es la primera, ni en la historia, ni hace poco, porque también han habido otras. Todos hemos oído hablar del virus del pollo, ¿vale? Yo qué sé, no sé cuántas han habido, ¿no? Lo que hasta ahora no ha habido una que haya movido tanto a la humanidad. Últimamente me refiero, sí que la gripe y todas esas hace mucho tiempo, sí. Pero actualmente no había ninguna, todo era más bien reducido en pequeños lugares, etcétera, que era poco importante y está movido muchísimo. Pero es por eso, porque la humanidad está muy parada. Hay algunos que avanzan rápido, pero luego la mayoría están rezagados, entonces vienen ahí mal dadas, que vienen con bofetadas. Y bueno, entre toda la parafernalia que Gaia tiene para movernos, están los virus, sí.
porque al menos esos no respetan a nadie, son iguales para todos, ricos, pobres y militares o no militares, a todo el mundo. En cambio la economía, cuando hay un problema económico, los ricos siguen manteniéndolo. Alguno quizás caerá, pero normalmente los ricos se salvan bien y los que salen perdiendo son los pobres. Por eso es un poco más justo el virus que no lo otro, pero bueno. Okay. Pero insisto, Gracias. yo no soy vidente, no, es especulación, imaginación sobre lo que puede pasar, etcétera. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? Josep. No, bueno, pues si os parece hoy la hacemos un poquitín más cortita, son las 9, o sea que no llevamos, o bueno, una hora o un poco menos, pero es que también tengo la ¿cómo se llama eso? ¿Tú quieres decir algo, Rosa? No. Vale. Tengo la garganta un poco así porque he terminado de grabar 3 vídeos seguidos esta tarde, entonces por eso ya me va bien que sea un poquitín más cortita. ¿Está bien? Muchas gracias. Vale, pues en cuanto pueda la subo para que la tengáis ya para vosotros u otras personas en el canal de YouTube, ¿vale? Id pensando en si tenéis ideas de qué queréis hacer, qué podría hacer, que a lo mejor tenéis una idea loca que no puedo hacerla, vale, no pasará nada, no os voy a insultar, simplemente os voy a decir, ¿dónde vas, loca? Que eso no puedo hacerlo, ¿vale? O sea que atreveos a preguntar, a pedir a través del WhatsApp y veremos qué podemos ir mejorando, profundizando, etcétera. Un abrazo Muchas a todas, gracias. a todas vosotras por haber estado aquí. Hasta luego. Luego. Veo. Gracias.